entonces. Bueno, el día de hoy continuamos con reacciones de fusión. Vamos a profundizar más en el análisis de las reacciones nucleares, específicamente las reacciones de fusión. Para empezar, vamos a hacer una comparación entre las reacciones químicas y las reacciones nucleares. Empezando con esta comparación directa, observen que 10 a la 6 toneladas de aceite o de combustible fósil es equivalente en cuanto a energía a lo que produciríamos con 0.8 toneladas de uranio, y que esa misma cantidad de energía la podríamos producir con 0.14 toneladas de deuterio para un proceso de fusión. Entonces, en este recuadro queda clarísimo que fusión es muy poco la materia prima que necesita comparativamente a los combustibles fósiles para lograr obtener una misma cantidad de energía. Se dice que la energía nuclear como tal, y particularmente la de fusión, logra 1 millón de veces más energía que es lo que logran los combustibles fósiles. Entonces, de ahí viene tanto el interés por desarrollar la tecnología de los reactores de fusión para producir energía, porque con muy poca materia prima tendríamos la capacidad de producir mucha energía. Eso lo podemos ver en este cuadro que ya en su momento les había mostrado y que lo muestro de nuevo para enfatizar. Tenemos una comparación de las reacciones químicas, los procesos de fisión, los procesos de fusión. Recordemos que los procesos de fisión son los procesos que ocurren en los reactores nucleares, que hoy en día son comerciales y que hay plantas alrededor del mundo. Y las reacciones químicas son procesos principalmente con átomos de carbono que hacen reacción con el oxígeno. Entonces, la temperatura típica en una reacción química puede andar en torno a los 1000 Kelvin. De igual manera, en la fisión, son temperaturas comparativas, pero en la fusión ya hablamos de temperaturas superiores a 100 millones de grados. Si lo vemos desde el punto de vista de la energía generada por kilogramo, observen que las reacciones químicas logran 10 a la 7 julios por kilogramo, mientras que la fisión logra 10 a la 12 julios por kilogramo. Entonces, logramos ver cómo la fisión ya le saca un factor 5 a la energía química, y si lo comparamos con la fusión, 10 a la 14 julios por kilogramo le saca a la energía química un factor prácticamente 7. Entonces, es definitivo que la energía obtenida por fusión vendría a ser muy, muy grande comparativamente a la que podemos obtener de reacciones químicas. Es decir, las reacciones nucleares nos permiten obtener mucho más energía que las reacciones químicas. Y ahí vamos a empezar a hacer un análisis de todo esto. Entonces, primero analicemos qué es lo que sucede en una reacción química. Esto es lo que nosotros utilizamos para producir electricidad, si pensamos en una planta térmica, o también para el transporte diario nuestro de los vehículos, ¿verdad? Lo que estamos usando ahí es energía química, a través de la gasolina, en el caso del transporte, a través del carbón, si pensamos en una planta térmica de carbón, pero en ambos casos son reacciones químicas. Entonces, en un proceso químico, lo importante de tener claro es que nosotros no cambiamos para nada los átomos presentes. Lo que cambiamos son los enlaces
entre los átomos presentes. Es decir, si usted hace un balance de cuántos átomos carbono, cuántos átomos hidrógeno, cuántos átomos oxígeno tiene al inicio de la reacción y lo compara con cuántos átomos de oxígeno, de carbono y de hidrógeno tiene al final, la conclusión a la que usted va a llegar es que el balance le va a dar igual. Es decir, no es que desaparezca ningún átomo de oxígeno o que desaparezca algún átomo de hidrógeno o que desaparezca algún átomo de carbono. Eso es lo que caracteriza una reacción. Simplemente los átomos se reagrupan en moléculas, se enlazan de forma diferente, pero no estamos cambiando rigurosamente los elementos como átomos presentes en la reacción. Entonces, al inicio de la reacción, nosotros lo que tenemos ahí almacenado es energía potencial química. Decimos que esa energía almacenada es energía potencial química. Al final, nosotros lo que vamos a tener, si pensamos que nuestra reacción es exotérmica, es decir, que libera energía, lo que vamos a tener es que los productos de la reacción van a tener más energía cinética. Y si es exotérmica, también podríamos ver una emisión de radiación, que en este caso sería la que ustedes pueden ver en esa fotografía. Entonces, en una reacción química donde se libera energía, una reacción química exotérmica, los productos tienen más energía cinética y se puede emitir radiación. Desde luego, cuando los productos tienen más energía cinética, ese movimiento cinético se traduce en lo que nosotros llamamos calor. Y de ahí, por ejemplo, pensamos en que esa madera o ese bloque está caliente y además de que eso emite luz, en este caso particular, en lo que vemos en esa fotografía. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir energía potencial química, la convertimos en energía cinética de los productos y en energía radiativa, energía en forma de radiación, que lo más típico es decir, en forma de luz. Entonces, insisto, no debemos olvidar que lo que estamos haciendo aquí es convertir energía potencial, pero de tipo químico, a energía cinética y a radiación. Entonces, volviendo a insistir en lo que decía antes, la reacción que vemos aquí entre el CH4 y el oxígeno molecular. Observen que la cantidad de átomos de oxígeno, la cantidad de átomos de carbono representados con gris, la cantidad de átomos de hidrógeno representados de color blanco. Si cuantificamos cuántos tenemos antes de la reacción y después de la reacción, vemos que tenemos exactamente la misma cantidad. Entonces, una reacción química como tal no nos altera el átomo, no nos altera de ninguna forma el núcleo del átomo. Es decir, seguimos teniendo los mismos elementos. Seguimos teniendo la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de carbonos. Y eso es lo que caracteriza una reacción química. Lo único que cambia en una reacción química son los enlaces entre esos átomos que se redistribuyen para formar otras moléculas. Y en esa redistribución podríamos tener que esa reacción libere energía o podríamos tener que consuma energía. Desde luego a nosotros lo que nos interesa, sobre todo los que estamos investigando fuentes de energía, son reacciones donde se libere energía. Eso es lo que buscamos, lo que llamamos reacciones exotérmicas. Y entonces, en el caso particular de las reacciones químicas, las exotérmicas, como decía ahora, en este caso el CO2 y el H2O, lo que esperaríamos es que después de la reacción
tengan más energía cinética y que el proceso también radie energía en forma de luz, ultravioleta, infrarrojo, etc. Entonces, insistir en lo que les decía ahora. Aquí ustedes pueden ver un núcleo que tiene sus protones, sus neutrones, y por aquí tenemos un electrón. La interacción, la fuerza que mantiene ligado ese electrón al núcleo es lo que conocemos como fuerza electromagnética. Entonces, el motivo por el cual los electrones se mantienen alrededor del núcleo es porque interactúan las cargas positivas con las cargas negativas a través de lo que llamamos fuerza electromagnética. Esa es la fuerza desde el punto de vista de física que gobierna la interacción entre los electrones y los protones en el núcleo y que los mantiene vinculados y que evita que toda esa nube electrónica se vaya por completo del átomo, ¿verdad? Entonces, en un proceso químico como tal, cuando tenemos una reacción química, lo que gobierna el proceso químico en esa reacción es la fuerza electromagnética. Es la fuerza electromagnética, la interacción entre electrones y el núcleo y este átomo como un todo en su interacción con los demás átomos, pero siempre desde el punto de vista de fuerza electromagnética. Aquí ustedes observan distintos átomos, entonces en una reacción química lo que se da es una interacción electromagnética desde el punto de vista de fuerza electromagnética entre cada átomo. Y la reacción química se da justamente por esa interacción. Insistir en lo que decía antes, porque esto es muy importante. Volvemos a la reacción que veníamos analizando. Lo que nosotros estamos haciendo es convertir energía potencial química en energía cinética, es decir, movimiento de las partículas producto, que esa energía cinética se traduce en colisiones y eso se traduce en lo que conocemos como calor, que es esa transferencia de energía. Entonces, en un proceso exotérmico donde queremos que la reacción nos dé energía, lo que estamos haciendo es transformar energía potencial química en energía cinética y en radiación, que es lo que vemos en forma de luz. Ese calor, bien sabemos nosotros, calor que se libera producto de que aumentó la energía cinética en los productos, la podemos utilizar para producir vapor y con eso mover una turbina o incrementar la presión en los pistones y en una máquina y poder generar rotación, y entonces eso se nos convierte en una máquina térmica como tal. Estamos aprovechando esa energía química para convertirla en energía mecánica. Muy bien, pero insistir que es energía química convertida en energía mecánica. Es importante tener presente que un proceso químico no necesariamente va a llegar a niveles de energía idénticos o superiores a la energía necesaria de ionización. Generalmente una reacción química se queda en valores por debajo de los necesarios para generar ionización en los átomos presentes. Recordemos que ionizar es lograr que los átomos se desliguen, los electrones se desliguen, por lo menos externos, del átomo, lograr arrancarlos, dicho de una manera más simple, del átomo. Ese proceso es lo que conocemos como ionización. Bueno, en una reacción química no domina ese proceso. No llegamos a alcanzar una energía suficiente para lograr ionización. Pueden haber procesos de ionización, pero no son los procesos dominantes.
sea, no estamos diciendo de que ningún átomo se vaya a ionizar. Podría darse el caso, pero no es el proceso dominante. La energía de la reacción como tal no es suficiente para generar ionización en su gran mayoría. Y eso es importante tenerlo presente. A manera de ejemplo, volviendo al tema de ionización, tenemos el potencial de ionización del hidrógeno. El hidrógeno con su protón, su electrón, tiene una energía o un potencial de ionización de 13.6 electronvolts. Recordemos que un electronvolts en su equivalencia en temperatura es de alrededor de 11.600 Kelvin. Entonces, si vemos las reacciones químicas como tal, es difícil que una reacción química llegue a alcanzar 11.600 Kelvin. Necesitaríamos que esa reacción química que involucra el hidrógeno alcance una temperatura de 11.600 Kelvin para poder garantizar que ese electrón que está representado en azul se desligue del átomo de hidrógeno. Entonces era lo que les decía, de que no necesariamente en una reacción química vamos a poder alcanzar la energía o la temperatura necesaria para ionizar. Siempre vamos a estar en una reacción química por debajo de ese potencial de ionización. Entonces, si requerimos aquí 13.6 electronvolts para arrancar ese electrón, una reacción química que involucre el hidrógeno puede tener apenas una fracción de electronvolt por reacción por átomo. O sea, imagínense ustedes, menos de un electronvolt. En la reacción química como tal, la energía producida sería menos de un electronvolt, cuando para arrancar ese electrón, en el caso del hidrógeno, necesitamos 13.6 electronvolts. Entonces, el proceso de ionización en una reacción química no es el proceso dominante. Eso es muy importante tenerlo presente. Muy bien. Si ahora nos vamos a procesos un poco más habituales en nuestra vida, ¿verdad? El tema de la combustión de la gasolina. Esta reacción que ven ustedes del octano con el oxígeno, el octano está presente como uno de los componentes dominantes en la gasolina. Entonces, podríamos decir que esta es la reacción de combustión de la gasolina. Ahí tienen ustedes el C8H18, que es el octano, reacciona con el oxígeno molecular y nos forma CO2, H2O, y nos libera energía. Vean qué interesante. Esto es una reacción exotérmica, es una reacción que libera energía. Y por eso es que la usamos en los carros, porque justamente nos libera energía, de lo contrario no lo hiciéramos. Pero por cada reacción del octano con el oxígeno, es decir, por cada reacción de la gasolina con el oxígeno, logramos 94 electronvolts, apenas 94 electronvolts. Y aquí voy a señalar algunas cosas para enfatizar más. Vamos a ver. En esta reacción, si hiciéramos las cuentas, veríamos que tenemos 102 átomos en total. Entonces, si nosotros generamos 94 electronvolts, eso nos da que se está produciendo una energía de 0.9 electronvolts por átomo. 0.9 electronvolts por átomo. Observen, es menos de un electronvolt por cada átomo involucrado en la reacción. Si convertimos esa reacción en parámetros macroscópicos, esto es decir, cuántos julios por kilogramo o cuántos julios por galón de gasolina genera esta reacción,
veríamos entonces que esta reacción nos daría 40 megajulios, recordemos que mega es millones, 40 millones de julios por kilogramo, o lo que es equivalente a 100 millones de julios por galón de gasolina. Para efectos nuestros, eso es una energía suficiente como para, con 1 litro de gasolina, mover el carro 10 kilómetros, por decir algo, ¿verdad? Desde luego, para nosotros diríamos, está bien, esto es una energía grande, suficiente para nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, vemos esta reacción química como algo favorable porque nos libera energía y porque esa energía la podemos usar, esa energía química, la podemos usar para convertirla en energía mecánica en nuestro carro y poder moverlo. Pero quiero que recuerden desde ya este número, porque luego más adelante vamos a comparar. La reacción de la gasolina con el oxígeno nos produce 94 electronvolts y nos produce 0.9 electronvolts por átomo. Eso es un dato que me interesa que recuerden. Ahora, entonces lo que buscamos es hacer una comparación entre las reacciones químicas y las reacciones nucleares. Ese es el propósito de esta discusión, de esta presentación que les estoy mostrando. Primero que todo, entendamos bien en qué consiste una reacción nuclear. Empecemos por una de las más conocidas, que es la que se da en los reactores nucleares comerciales que existen en algunos países. Lo que se hace es que se tiene un átomo pesado, es decir, que tiene un núcleo muy másico, como este que ven ustedes aquí, que es el uranio 235. Este átomo de uranio tiene 92 protones y tiene lo restante hasta 235 en neutrones. Representado en rojo están los protones. Resulta que si nosotros lanzamos un neutrón, representado aquí en blanco, y ni siquiera tiene que ser un neutrón muy energético, decimos que es un neutrón lento. Si nosotros lo lanzamos contra ese núcleo muy másico, lo que vamos a lograr es generar una inestabilidad, y esa inestabilidad, el agregar un neutrón más a ese núcleo que hasta ese momento estaba estable, genera una inestabilidad que hace que se fragmente ese núcleo y termina dividiéndose en dos núcleos más pequeños, que en este caso están representados por criptón y bario. Cuando uno fragmenta el núcleo de uranio, puede lograr varios productos. No es que siempre se generen los mismos productos, entiéndase como criptón y bario, no necesariamente, porque claramente usted puede fragmentar y las partes pueden tener números diferentes, pero aquí vemos un caso específico, ¿verdad? Lograr que ese neutrón interaccione con el núcleo de uranio 235, logramos fragmentar, dividir y se forma criptón y bario. Resulta que los productos, y volvemos a lo que hablábamos antes, los productos de esta reacción tienen más energía cinética. Tienen más energía cinética. Entonces es como en la reacción química que estábamos hablando ahora, donde convertíamos energía potencial química en energía cinética y en radiación. Aquí también, aquí lo que estamos convirtiendo es energía potencial nuclear, porque en este caso está involucrado los núcleos del átomo, la estamos convirtiendo en energía cinética, porque el criptón, el bario y esos neutrones que se liberaron tienen mucho más energía cinética. Y también aquí se puede emitir radiación, que generalmente son rayos gamma.
Eso claramente es radiación. Pero observen cómo logramos una reacción exotérmica. Logramos entonces una reacción exotérmica que me va a liberar más energía que la que tenían los núcleos o las partículas que dieron origen a la reacción. Y entonces, desde el punto de vista de reacciones nucleares, tenemos dos opciones. Pueden haber dos posibilidades. La que les acabo de mencionar, donde un neutrón interactúa con un núcleo muy másico, lo fragmenta, se liberan dos núcleos más pequeños y se liberan neutrones. Vean que una cosa interesante en este proceso es que actuó un neutrón y se liberaron tres. Entonces, una reacción de fisión multiplica la cantidad de neutrones. Con uno se genera tres. Y claro, imagínense que de nuevo cada uno de esos que se formó, neutrón, va a chocar con otro uranio 235 y va a generar tres neutrones. Entonces, ese proceso es lo que se conoce como reacción en cadena, porque empieza a multiplicarse más y más y más la cantidad de neutrones en ese entorno. Y eso, si no se sabe controlar, si no se limita la acción de esos neutrones, si no se ponen átomos que absorban ese exceso de neutrones, podría eso llevar a que la reacción se salga completamente de control. Y eso es lo que ha pasado en reactores que han explotado, ¿verdad? Como Chernóbil y Fukushima. Eso es una característica de las reacciones de fisión, que puede dar origen a lo que se conoce como una reacción en cadena, que es cuando empieza a multiplicarse, multiplicarse y multiplicarse la cantidad de neutrones. Lo que tiene que quedar claro es que una reacción de fisión divide un núcleo pesado, es decir, partimos de núcleos muy másicos para fragmentarlos, para dividirlos. Y de ahí estamos liberando energía, pero el origen de esa energía es nuclear, es propia del núcleo. Existe otra reacción que nos puede liberar energía nuclear en un proceso, diríamos, opuesto al que acabamos de ver, que es la fusión. Aquí utilizamos núcleos de átomos muy ligeros, opuesto a este caso de la fisión, que usábamos núcleos muy pesados, y logramos que ellos se acerquen suficiente para que se dé la reacción y entonces se generan productos, en este caso helio y un neutrón, que tienen más energía cinética. Volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Queremos una reacción exotérmica. ¿Eso qué es? Una reacción que nos libere energía. Entonces, esta reacción tendrá la característica de que el helio y el neutrón van a tener mucho más energía cinética que la que tenía el deuterio y el tritio. Esa va a ser la característica principal. La energía cinética del helio y el neutrón va a ser muy, muy superior a la energía cinética que tenía el deuterio y el tritio. Esa energía cinética nosotros la podemos aprovechar. Podríamos aprovecharla. Además de que tienen mucha energía cinética, también podrían emitir radiación, sea en forma de luz, sea rayos X, etc. Entonces, la energía nuclear la podemos generar bajo dos procesos. El proceso de fisión, donde utilizo núcleos muy másicos, y el proceso de fusión, donde utilizo núcleos ligeros. Y parte del análisis que vamos a hacer en esta clase es por qué únicamente reacciones de núcleos muy másicos o reacciones de núcleos muy ligeros son los que nos liberan energía. Porque vean que eso es lo que estamos viendo en esta conversación, que
que es usar o núcleos muy másicos o núcleos muy ligeros. Yo no les he dicho aquí de usar núcleos con un número másico intermedio. Les estoy diciendo que tenemos que usar o muy ligeros en masa o muy pesados, por decirlo así, en masa. Y vamos a entender el porqué de eso. Entonces, cuando nosotros tenemos ese núcleo con ese protón y ese neutrón, claro, nosotros decimos, bueno, si yo pongo un protón con un protón, ambos tienen carga positiva, deberían de repelerse y no pueden estar juntos, diría uno. Eso si lo ve desde el punto de vista de la fuerza electromagnética, porque la fuerza electromagnética nos dice, lo que llamamos como fuerza colombiana, nos dice que si yo tengo dos cargas positivas, ambas tienen que repelerse. Claro, eso desde el punto de vista de la interacción de fuerza electromagnética, que es lo que conocemos en este caso como fuerza colombiana. Pero resulta que si esos dos protones se acercan mucho, distancias del tamaño del núcleo, entiéndase unos 10 a la menos 15 metros, ellos más que repelerse van a quedar bajo un proceso de atracción. Eso es porque cuando se acercan mucho actúa otra fuerza, que es una fuerza que actúa a corta distancia, llamada fuerza nuclear fuerte. Y justamente se le pone la etiqueta de fuerte porque es una fuerza que a corta distancia es mucho más fuerte que la fuerza electromagnética. Entonces, lo que explica el por qué en un núcleo tenemos protones tan cerca, tan aglomerados, es porque la fuerza que los mantiene unidos ahí no es la fuerza electromagnética, es la fuerza nuclear fuerte. Y esa misma fuerza es la que garantiza que los neutrones también se mantengan unidos ahí a los protones y tengamos ese núcleo común todo. O sea, el hecho de que un núcleo esté ahí como tal es debido a la fuerza nuclear fuerte, no a la fuerza electromagnética. Entonces, cuando nosotros logramos dividir un núcleo o nosotros logramos que núcleos ligeros se fusionen, se junten, definitivamente lo que estamos recurriendo ahí es a la fuerza nuclear fuerte y lo que estamos haciendo es convertir energía potencial nuclear en energía cinética y en radiación. Y eso está representado aquí en este esquema. Ustedes pueden ver que esta emisión de acá representa la radiación y desde luego esta es emisión de partículas. Ahora, para ir hablando de aspectos muy importantes, y aquí me gustaría que vean esto y presten mucha atención a esto porque pocas veces a uno le explican esta parte y en el tema de fusión es muy importante tenerlo claro. Cuando nosotros hacemos un balance de masa antes de la reacción la reacción nuclear y después de la reacción nuclear, lo que vamos a ver es que en una reacción exotérmica, en una reacción donde se libera energía, la masa al inicio de la reacción, la masa como una suma total, es mayor a la masa de los productos. Entonces, la masa de las partículas interactuantes al inicio, si usted suma esa masa como un todo, le va a dar un número más grande
que si usted suma las masas de los productos que obtuvo. Bueno, resulta que esa diferencia de masa se convierte, de acuerdo a la relación de Einstein, y en esto voy a insistir más adelante, en energía. ¿En energía de qué forma? Energía cinética o también en radiación como tal. Muy bien. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante tomar en cuenta? Yo les decía, permítanme un instante. Yo les decía que si consideramos, por ejemplo, deuterio y el tritio, deuterio y tritio, y con esto voy a terminar para que hagamos el receso. Observen que tengo el deuterio y el tritio, son núcleos ligeros. Logro que se acerquen mucho, entonces se genera la reacción nuclear. Lo que actúa en este caso es la fuerza nuclear fuerte, y los productos que se generan en la reacción son helio y un neutrón. Entonces, lo que les estoy diciendo es que si usted suma la masa del deuterio como un todo, que es estas dos partículas, más estas tres partículas del tritio, obtiene un número total, y suma la masa del helio y del neutrón, esta masa de los productos va a ser menor que la masa total del deuterio y el tritio. Entonces uno diría, se perdió masa. ¿Dónde está esa masa perdida? Bueno, resulta que de acuerdo a la relación de Einstein, esa masa perdida se convierte en energía. Y esa energía no es rigurosamente un chorro de energía, como lo ven ustedes aquí, que esto confunde un poco cuando lo representan así. Lo que nos están diciendo aquí es que esa energía está contenida en energía cinética en los productos. Es decir, que los productos van a tener mucha energía cinética y que también se puede emitir radiación, porque la energía, consecuencia de esa diferencia de masa, puede convertirse en energía cinética o en radiación. Pero lo que queda claro en una reacción exotérmica desde el punto de vista nuclear es que los productos van a tener mucho más energía cinética que los núcleos que dieron origen a la reacción. Y eso es muy importante tenerlo presente.